Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a ver las acciones de nuestros fármacos corticoides, ¿sí? Y vamos a involucrar mucho lo que es la fisiología de los corticoides, del cortisol o la cortisona, ¿ya? Porque lo que tenemos que saber muy bien es que los fármacos corticoides son corticoides exógenos, ¿no? Exógenos. Tienen similar estructura a nuestros corticoides endógenos, solo que los fármacos corticoides tienen mayor potencia y mayor duración dentro de la circulación, ¿sí? Así que vamos a ver por este lado, vamos a conocer las acciones de los glucocorticoides, las acciones de los glucocorticoides que presentan. Y por este otro lado, ¿no? Vamos a tener los efectos adversos y terapéuticos. Hemos separado, eh, hemos separado, ¿no? Cada acción que tienen los glucocorticoides, ¿no? Y en base a eso vamos a ver los efectos tanto adversos como efectos terapéuticos que logramos alcanzar con nuestros fármacos corticoides. Por este otro lado tenemos la acción de los mineralocorticoides, que está involucrado la aldosterona, ¿no? Representado por la aldosterona. Y vamos a ver los efectos adversos en base a esto de los glucocorticoides. Lo que tenemos que saber es que nuestros fármacos corticoides interactúan con receptores de mineralocorticoides, o sea, receptores de aldosterona a nivel de la segunda porción del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces también tenemos que entender que hay acciones de los andrógenos suprarrenales, ¿no? Que vamos a ver luego el efecto adverso que se produce por los fármacos corticoides que también interactúan con los receptores de andrógenos. Es por eso que nos van a producir efectos adversos. Bien, entonces vamos a ver cada una de las acciones, ¿ya? Porque lo que tenemos que saber es que a nivel fisiológicamente, la glándula suprarrenal, habíamos dicho en el primer capítulo que produce, ¿no? El cortisol, la aldosterona y los andrógenos, ¿no? O sea, pertenecen, ¿no? Al mismo, estas tres hormonas se producen en el mismo, anatómicamente en el mismo lugar, ¿no? Claro que en diferentes porciones, ¿no? Y es por eso que tienen esa característica, ¿no? De esa hermandad, si se puede decir, ¿ya? Aparte que se originan del mismo sustrato, las tres, ¿no? Bien, así que es por eso que no, los fármacos corticoides interactúan con cada uno de estos receptores y nos dan efectos negativos en la mayoría de los casos. Bien, entonces tenemos por acá las acciones de los glucocorticoides. Los glucocorticoides a nivel del metabolismo, tanto lipídico, proteínico como glucosídico, van a aumentar. Aumentan estos efectos, tanto la gluconeogénesis, la proteólisis y lipólisis. Gluconeogénesis habíamos dicho que es la formación de glucógeno a partir de otros sustratos, ¿no? Y va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Va a producir aumento de la lipólisis y proteólisis a nivel de los músculos, lipólisis a nivel del tejido lipídico. Entonces vamos a tener una disminución de la sensibilidad a la insulina. Con este efecto más, nos va a producir un efecto de hiperglucemia, que este es un efecto adverso, es un efecto negativo, ya que tiene muchos de nuestros fármacos corticoides que aumentan la hiperglucemia. Así que mucho ojo con los pacientes con diabetes, ¿no? O que tienen antecedentes hereditarios de diabetes o familiares, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta eso, porque su efecto de hiperglucemia lo producen rápidamente, se produce rápidamente, no demoramos, ¿sí? Bien, así que uno de sus efectos adversos es la hiperglucemia. Entonces los farmacocorticoides son unos más que otros producen hiperglucemia. Por ejemplo, el deflazacort no estaría indicado para los pacientes con algún tipo de alteración del metabolismo glucosídico, como la diabetes, ¿sí? Porque no producen o producen en muy poca cantidad hiperglucemia. Bien. También tenemos que entender que los fármacos corticoides engloban y tienen acciones a nivel del sistema inmune. Hemos visto en un capítulo pasado en la farmacodinamia, ¿no? Que se produce a nivel del núcleo, a nivel de los fosfolípidos, los iconos, ¿no?
a nivel del receptor de los segundos mensajeros, ¿no? Entonces, esas son las respuestas a nivel del sistema inmunitario. Y estas inhiben la respuesta inflamatoria, ¿no? Habíamos dicho que van a inhibir la respuesta inflamatoria, ya sea por medio de una, un aumento de la permeabilidad, ¿no? De la impermeabilidad, ¿no? De la célula inmune, y esto va a producir que nuestra célula inmune no degranule, no libere sustancias proinflamatorias, ¿no? Eso en la vía no genómica, ¿no? Mientras tanto que en la vía genómica lo que iba a producir es una producción de lipocortina 1, que esta va a inhibir a la fosfolipasa A2, que se encontraba en los fosfolípidos de la membrana de la célula inmune, ¿no? Y esto iba a producirnos también un efecto de antiinflamatorio, ¿no? Suprimen la respuesta inmunitaria. Esto se produce no por tanto la inhibición de la fosfolipasa 2, como también de la impermeabilidad a nivel de las células inmunitarias, ¿no? Bien. Inhibición de la liberación de histamina por basófilos. Antes de pasar a este aspecto, suprimen la respuesta inmunitaria. Esto porque los farmacocorticoides van a suprimir la liberación de interleuquinas y otras citoquinas proinflamatorias, que estas lo que hacen, las propiedades que tienen estas sustancias es de estimular, ¿no? La diapéresis y activar el sistema adaptativo, ¿no? Entonces van a suprimir la respuesta inmunitaria. Por este otro lado tenemos inhibición de la liberación de histamina por basófilos y células cebadas y mastocitos, ¿no? La histamina mayormente es una sustancia química que también actúa como un neurotransmisor, ¿no? Esta sustancia química lo que hace es se produce mayormente a nivel de los procesos alérgicos, está muy involucrado en los procesos alérgicos. Es por eso que en lo que es el shock anafiláctico, en otras patologías alérgicas como asma, urticaria, ¿no? Eczema, se va a producir una liberación de histamina, y es por eso que los corticoides tienen buen efecto en esas patologías, ¿no? De suprimir la liberación de histamina. Es por eso que se usa como complemento los corticoides en shock anafiláctico, ¿no? Primeramente habíamos dicho vía aérea permeable, ¿no? Prevenir el edema de glotis, ya sea intubando, si es necesario. Adrenalina, ¿no? Adrenalina y los líquidos, ¿no? Para infundir líquidos. Y luego complementar con corticoides y antihistamínicos. Bien. Entonces, estas son las acciones de los glucocorticoides, y estos son los efectos que vamos a tener, que son antiinflamatorios, inmunosupresores y antialérgicos, ¿no? Inmunosupresores nos va a llevar a un riesgo de infecciones, ¿no? Un riesgo de infecciones. Eso es bastante claro, ¿no? Que cuando producimos una inmunosupresión, el sistema inmune está limitado, ¿no? En sus acciones, y es por eso que cualquier antígeno, sustancia o microorganismo puede producir, ¿no? Mayor efecto, ¿no? Mayor efecto inflamatorio, ¿no? Al, por el proceso porque nuestro sistema inmunológico está suprimido, ¿no? No va a tener respuesta al sistema inmune. Y es por eso que cualquier sustancia o microorganismo puede eh, producir mayor lesión a ese tejido, ¿no? Bien. Tenemos por este otro lado que saber que algo muy importante que me estaba olvidando es que también los corticoides producen a nivel de los vasos sanguíneos, una disminución de los poros, ¿no? De los poros de los vasos sanguíneos. Hemos visto que la inflamación, ¿no? Hay un agrandamiento de estos poros de los vasos sanguíneos que permiten, ¿no? Que las células de defensa pasen, ¿no? Y también se produzca un exudado, ¿no? Lo que hacen los corticoides es producir, ¿no? una, una permeabilidad de la membrana, ¿no? Que la membrana se hace más permeable, ¿no? Se hace más permeable a nivel de los vasos sanguíneos, y eso va a impedir que se produzca menor cantidad o menor probabilidad de edemas, ¿no? De edemas de tipo exudado.
Bien. También disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Estos efectos que vamos a decir son, los corticoides están involucrados en el metabolismo osteocálcico, ¿ya? Es por eso que vamos a ver estos efectos. Disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal. Interfieren en la captación de calcio, incrementando la excreción de este por los riñones. Inhiben la proliferación y función de los osteoblastos, que son las células formadoras o regeneradoras de hueso nuevo, ¿no? Que se encuentran en la matriz ósea, que son parte de la matriz ósea. Entonces, teniendo estas acciones de los glucocorticoides, vamos a tener estos efectos adversos, que son hipocalcemia. ¿Por qué? Porque nuestro intestino no va a permitir, los glucocorticoides van a interrumpir la absorción de calcio a nivel intestinal. O sea que nuestro organismo va a estar en déficit de calcio, ¿no? Y también va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la excreción de calcio por medio de los riñones. Así que vamos a tener hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia por el uso de glucocorticoides. Riesgo de fracturas óseas, ¿no? Y riesgo de osteoporosis. No olvidemos que el calcio es muy importante para el metabolismo osteo es muy importante, ¿no? Para el metabolismo del hueso, ¿no? Bien, vámonos por este otro lado. También los glucocorticoides aumentan la sensibilidad vascular a las catecolaminas, ¿no? Estos que vamos a ver, ya estos de aquí, estos efectos que vamos a ver producidos por los glucocorticoides, ¿no? Son efectos a nivel de la hemodinamia. Entonces, hemos visto efectos a nivel del metabolismo osteocálcico, el metabolismo a nivel, perdón, de lo que es el sistema inmune y el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver por este lado, entonces, que también los glucocorticoides interfieren en la hemodinamia. Entonces lo que hacen los glucocorticoides es aumentar la sensibilidad vascular a las catecolaminas. ¿Qué nos dice, qué nos da a entender este efecto? Que los glucocorticoides van a aumentar la sensibilidad a nivel de los receptores adrenérgicos de los vasos sanguíneos. Es por eso que son bastante usados en situaciones de shock refractario a uso de vasoactivos, ¿no? Porque los corticoides van a producir que esos receptores adrenérgicos sean más sensibles, ¿no? A las catecolaminas. Catecolaminas como la noradrenalina, que es un vasoactivo, ¿no? Dopamina también es un vasoactivo, ¿no? Entonces van a actuar estos vasoactivos, va a haber un sinergismo, ¿no? Con el uso de glucocorticoides. Bien. Incrementa la producción hepática de angiotensinógeno. El angiotensinógeno está involucrado en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que es el que nos aumenta la presión arterial, entre otros efectos que tiene, ¿no? Disminución de sustancias vasodilatadoras, como prostaglandinas. Esto producido por la inhibición de la fosfolipasa A2, ¿no? Que la produce la inhibición de la fosfolipasa 2, recordemos que es la lipocortina 1, ¿no? Tenemos otro efecto, inhibición de la generación de óxido nítrico, ¿no? Entonces va a haber dos sustancias vasodilatadoras disminuidas, ¿no? Y una inhibida, ¿no? No olvidemos que el sistema vascular, la forma según la forma de regulación de la presión arterial a nivel vascular es porque hay un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las vasoconstrictoras podemos decir que son las catecolaminas, están los tromboxanos, ¿no? La endotelina, mientras tanto que en las vasodilatadoras tenemos a las prostaglandinas, óxido nítrico, bradiquininas, ¿no? Así que vamos a alterar ese equilibrio de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿no? Va a haber menor actividad de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Por el uso de glucocorticoides. Es por eso que vamos a tener estos efectos, aumento de la presión arterial,
por aumento de sensibilidad a los adrenoreceptores, por incremento de angiotensinógeno y disminución de sustancias vasodilatadoras como son las prostaglandinas y óxido nítrico, ¿no? Todo esto nos lleva entonces a lo que les dije, ¿no? Un aumento de la presión arterial, ¿no? Que eso son efectos en la hemodinamia. Otro efecto que producen los glucocorticoides es aumentar el filtrado glomerular. Y esto nos va a aumentar el flujo sanguíneo renal. Otro efecto que nos produce es disminuyen el sueño, REM. Movimientos oculares rápidos, REM, que es una de las etapas del sueño, ¿no? REM y no REM, ¿no? Son dos. Y esto nos va a producir insomnio e inquietud, ¿no? Entonces, tenemos receptores glucocorticoides a nivel cerebral también, ¿ok? Por otro lado, tenemos que saber entonces la acción de los mineralocorticoides, ¿no? Que está representado por la aldosterona. Y los efectos de la aldosterona hemos dicho en la parte del primer capítulo que hablamos en esta página, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema RATA, como yo le digo más fácilmente, ¿no? Para acordarnos. La aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y agua y secretar potasio. Entonces el organismo pierde potasio, ¿no? Y también aumenta la secreción de hidrógeno. También va a perder hidrógeno por medio de la aldosterona. Entonces estos efectos son aldosterónicos, ¿no? Aldosterónicos. Y la aldosterona es una hormona llamada mineralocorticoide. Mientras tanto que el cortisol y cortisona son glucocorticoides. Mineralocorticoides, ¿no? Porque participa en lo que es mineralocorticoides, ¿no? Porque proviene, ¿no? Participa en el metabolismo, ¿no? Del sodio y agua, ¿no? Mineralocorticoides. Entonces los efectos adversos que vamos a tener con el uso de glucocorticoides van a ser aumentar la presión por retención de sodio y agua, no olvidemos eso. Donde va sodio va agua, ¿no? Paciente propenso a edema, también vamos a tener un paciente propenso a edema porque va a aumentar la reabsorción de sodio y agua, va a aumentar el volumen intravascular y esto va a producir edemas. Hipocalemia, esto es una disminución de potasio justamente por la secreción de potasio. Pudiese haber una alcalosis metabólica por pérdida de hidrógeno, ¿no? Nuestro organismo va a perder hidrógeno, entonces, y en nuestro organismo va a haber mayor cantidad de bicarbonato. Esto va a darnos una alcalosis metabólica por pérdida de hidrógeno, ¿no? Bien, entonces esos son los efectos mineralocorticoides, ¿no? Por medio de la aldosterona, que también se van a dar por el uso de fármacos glucocorticoides, ¿no? Por el uso de fármacos glucocorticoides. Unos más que otros. Vamos a ver en la próxima clase cuáles son los fármacos que tienen mayor acción mineralocorticoide, ¿ya? Por ejemplo, la hidrocortisona es uno de los fármacos que tiene acción mineralocorticoide. Mientras tanto que la dexametasona y betametasona no tienen efectos mineralocorticoides. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos acciones de los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos en las mujeres estimulan el crecimiento del vello púbico y axilar. En los hombres igual que la testosterona, ¿no? Que es anabólica la testosterona, una hormona anabólica. Entonces los efectos glucocorticoides a nivel de lo que son las acciones de los andrógenos, de los receptores de los andrógenos, va a producirnos hirsutismo. Hirsutismo, que es un crecimiento de vello, de pelo, ya en lugares en regiones donde no se producen, ¿no? El crecimiento de pelo. ¿Ok? Hirsutismo. Bien. Tenemos por este otro lado otras reacciones adversas, ¿no? Entre las otras acciones adversas tenemos la redistribución de la grasa corporal en zonas como cara, cuello y abdomen. Esto es una manifestación clínica de síndrome de Cushing. Algo que tenemos que saber es muy importante en lo que se habla mucho en fisiología, esto de las alteraciones a nivel de los corticoides, ¿no? Que cuando se produce un hipercortisolismo, hablamos de síndrome de Cushing. Cuando hay un hipocortisolismo, hablamos de síndrome de Addison, ¿ya? El síndrome de Addison se puede producir por una insuficiencia suprarrenal aguda,
El síndrome de Cushing podemos tenerlo ya de origen exógeno, Cushing exógeno, que puede ser por un uso prolongado o también puede ser por una abusiva cantidad de dosis de glucocorticoides, de fármacos glucocorticoides, ¿sí? Un Cushing exógeno. Podemos tener ese, ese efecto, ¿no? Bien. Y tenemos que saber que el síndrome de Cushing vamos a tener los efectos de hiperglucemia, mientras tanto que en Addison vamos a tener hipoglucemia, efectos opuestos. En síndrome de Cushing vamos a tener hipertensión arterial, mientras tanto que en Addison vamos a tener hipotensión arterial. Hipotensión arterial, ¿ok? Bien. Y también en síndrome de Cushing podemos tener hipocalemia, mientras tanto que en Addison hipercalemia, ¿no? Bien, vamos por este otro lado. Entonces, sigamos. Aterosclerosis acelerada. Riesgo de glaucoma y cataratas, ¿no? Esto por un aumento de la presión intraocular. Bien. Tenemos un dato muy importante. Los corticoides, al inhibir la producción de prostaglandina, ¿no? Esto no lo vamos a leer. Entonces, los corticoides, al inhibir la producción de prostaglandina, ¿no? Por medio de la fosfolipasa 2 que los corticoides inhiben, ¿no? A la fosfolipasa 2, que es la precursora del ciclo del ácido araquidónico, ¿no? Y es la que nos produce las prostaglandinas, ¿no? Prostaglandinas. Y tenemos que saber que las prostaglandinas fisiológicas nos ayudan a nivel del estómago a disminuir la disminución de... nos ayuda las prostaglandinas a nivel gástrico a producir, ¿no? Mayor secreción de moco gástrico protector y inhibir en una parte la secreción ácida gástrica. Así que cuando usamos fármacos corticoides anulamos la respuesta gastroprotectora que tiene las prostaglandinas, ¿sí? Y esto nos va a llevar a úlceras gástricas, úlceras gástricas. Es por eso que en pacientes con corticoides que vamos a dar un tiempo razonable, ¿ya? De 1 o 2 semanas, ya podemos dar una gastroprotección, ¿no? Con un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, ¿no? Tenemos por este otro lado otro aspecto importante es que la inhibición de la producción de óxido nítrico, que en estados sépticos está aumentado su producción y es lo que produce estados de hipoperfusión por la vasodilatación persistente, de ahí la razón también de usar corticoides. ¿Qué quiere decir esto? Entonces en la fisiopatología de la sepsis está muy involucrado el óxido nítrico. Ya se produce bastante óxido nítrico en lo que son los estados sépticos, ¿ya? Y esto va a producir una vasodilatación y esto va a producir una hipoperfusión ística a nivel de los tejidos. O sea, va a haber una mala irrigación de los tejidos, ¿no? Y y entonces, por eso se da, ¿no? Lo que son los fármacos corticoides, porque habíamos dicho hace unos minutos que inhibe la generación de óxido nítrico. Por tanto, es beneficioso y es un fármaco que complementa más al tratamiento de los casos de sepsis, ¿no? Así que esos son los corticoides. Bien, entonces hemos visto en esta clase las acciones, ¿no? De los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, ¿no? Entonces, hemos entendido bien esta parte, ¿no? Que los fármacos corticoides se relacionan, ¿no? Interrelacionan, ¿no? Tienen actividad tanto a nivel de los receptores mineralocorticoides y andrógenos, ¿no? Los fármacos, ¿no? Mayormente estos dos efectos mayormente se producen a largo plazo, ¿ya? y, con, y- o así como también cuando hay un aumento un incremento, ¿no? De las dosis de los fármacos corticoides, ¿no? Sin consentimiento del médico, ¿no? Bien, entonces eso es algo muy importante que tenemos que saber. Algo que también quiero que es muy necesario decirlo es que el Cushing exógeno también se puede producir cuando
se quita abruptamente los corticoides. O sea, el paciente ya tuvo por lo menos mayor a 2 semanas, ¿no? O sea, cuando el paciente ingiere corticoides mayor a 2 semanas a dosis elevadas, ¿no? Es necesario hacer una reducción gradual de los fármacos corticoides. No podemos quitarlo abruptamente, o sea, súbita, de forma rápida, ¿no? Tenemos que hacer tenemos que evitar eso, ¿no? Tenemos que evitar eso y tenemos que, paulatinamente, ¿no? Tenemos que reducir la dosificación de los fármacos glucocorticoides cuando damos en dosis elevadas, ¿no? Pero cuando damos en dosis fisiológica de 3 a 7.5 miligramos durante 2 semanas, no hay mucho efecto, ¿sí? No hay mucho efecto en eso de producir síndrome un Cushing exógeno, ¿ya? Porque son dosis relativamente fisiológicas, son dosis bajas, ¿sí? Y no es necesario hacer una reducción. Bien. Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Los fármacos corticoides, porque los damos para pacientes ambulatorios, o sea, que van a tomar en casa, o también en pacientes críticos, ¿no? Que van a necesitar vía endovenosa, ¿no? El, para la acción de los corticoides, ¿no? Bien, entonces mañana nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Ya viendo los aspectos de las presentaciones de los fármacos, cuáles son los fármacos corticoides, los de corta acción, los de larga acción, ¿no? Los de acción intermedia, ¿no? Vamos a ver todo eso, las dosis terapéuticas igual de los fármacos corticoides más usados también. Y vamos a ver algo de el uso de dexametasona en COVID-19, ¿ya? Muy bien, entonces, pero ya nos vamos a darnos cuenta, ¿no? Por qué se usan, ¿no? Los fármacos corticoides, la dexametasona en los pacientes con COVID-19, ¿no? Esto más que todo se relaciona por el efecto, ¿no? Que va a producir a nivel, para evitar, ¿no? La tormenta de citoquinas, ¿no? Que es la que produce, ¿no? Grandes efectos adversos, efectos no deseados, ¿no? Como la coagulación intravascular diseminada. Bien, entonces vamos a ver todos esos aspectos importantes, ¿no? Aún nos falta ver todavía corticoides, así que lo vamos a ver unos dos temas más por lo menos, ¿ya? Bien, entonces no olviden por favor de compartir la información porque es muy importante, ¿no? Que la información, que el conocimiento circule, ¿no? De uno a otro. Muy bien, nos vemos, un abrazo a todos, hasta luego.